en un determinado momento me interesaban aspectos mecanicistas del funcionamiento del cuerpo y cuestiones de equilibrio. Por ejemplo, el hecho de vivir en un universo gravitatorio en el que para cualquier movimiento de los brazos necesitamos la contribución de los músculos y del sistema motriz, ¿verdad? Me parecía que podría ser interesante el estudiar ese aspecto bien preciso, es decir, haciendo abstracción de cualquier otro aspecto e intentar ir a la síntesis del modo como la columna vertebral, por ejemplo, funciona. Es decir, y aquello que es el peso del torso, de las vísceras, ¿verdad?, está representado por cubos de mármol. En lo que son el cuerpo de la vértebra son dos puntitos o dos conos, y las apófisis y los músculos están hechos pues de pequeños husos de acero con unas bolitas que los aguantan al cable. En una segunda fase pasé al estudio de la descomposición del torso o del giro, es decir, introducir al problema de la pura estática la idea del movimiento, por ejemplo, el movimiento torsional. ¿Qué quiere decir el movimiento torsional? Pues que la columna vertebral, quedándose en vertical, da un giro y permite que todo el cuerpo se articule y gire alrededor de un eje vertical. El siguiente paso consistía en un desplazamiento o una dislocación de los elementos unos respecto a otros, en el sentido de decir que en vez de estar soportados en vertical iban a estar soportados siguiendo una línea oblicua. Esto crea una tensión adicional que implica un movimiento, porque las fuerzas son movimientos cristalizados, es decir, las fuerzas no son elementos estáticos en el sentido de la estabilidad que podría motivar la inmovilidad, sino que son elementos estáticos o estables de movimientos potenciales. Es decir, nada se mueve, pero en el momento en que se cortase una ligadura, el movimiento se produciría. Estos son los elementos que son la génesis ideológica de otras construcciones, como puede ser el puente del Alamillo. Efectivamente, yo creo honestamente que nunca hubiese podido llegar a el puente del Alamillo sin haber hecho estas esculturas antes. Edificios públicos son aquellos que están dedicados a todo el mundo, sean estaciones, puentes, sirven. Es uno de los pocos recursos que tenemos hoy para dignificar nuestras ciudades, en particular la periferia de nuestras ciudades. Es decir, el hecho de construir un puente significa mucho más que simplemente unir dos lugares. Significa dignificar fundamentalmente el lugar y a través de la unión permitir el drenaje y la circulación alrededor. Yo he pretendido incluso crear puentes que sean, además de un vínculo de unión, que sean también ellos mismos un lugar.
yo reconozco que el puente es un elemento vivo y que está todavía sujeto a la posibilidad de desarrollo, sea a través de la innovación del aparato técnico, sea a través del estudio del aparato formal del puente. Entonces, mi búsqueda y mi análisis se ha limitado exclusivamente al aspecto más íntimo y más interno del puente, que es su sistema estático. De la serie de puentes en arco que he hecho, el primero es el puente de Mérida, en el que aparece un arco simétrico con un tubo de torsión y los dos tableros en voladizo a ambos lados. En el puente de Ondárroa introduje una variante que era hacer una situación asimétrica entre el arco y el tablero, creando un tablero de torsión con el tráfico rodado a una parte, peatones y peatones cara al mar en una especie de gran balcón. El siguiente paso significativo fue el puente de Ripoll, de carácter minimalista, en el sentido de tener exclusivamente dos tubos, un tubo longitudinal y el tubo en forma de arco con costillas, llevando el tablero de peatones en voladizo. La síntesis de estos dos puentes últimos, el de Ripoll y el de Ondárroa, es el puente de Valencia, en el cual el tablero de torsión está a un lado, el arco es inclinado, el puente es recto y hay 4 líneas de tráfico unilateralmente distribuidas, más 2 calzadas peatonales a ambos lados. Y el puente de Bilbao es el último de la serie de puentes de arco inclinado. No solamente pero tiene el arco inclinado, sino que además tiene la planta del puente en forma curva y es de una gran ligereza. La diferencia con el resto de puentes es pero también el hecho de que representa una negación del concepto del estribo, en la medida en que el estribo es una especie de 2 brazos tendidos que soportan al puente, enfatizando por la forma y por el hecho de estar en voladizo la ligereza del puente en sí mismo. En contraste con la estructura metálica estilizada,
dispuse un gran zócalo con un apoyo mínimo y alrededor de este apoyo cónico creé agua. En realidad, el apoyo cónico en sí mismo no es plano, sino que crea una serie de ondas siguiendo una sinusoide que se despliega alrededor del apoyo y que podría simbolizar el agua petrificada. El agua petrificada es una metáfora que se puede ver en la arquitectura, por ejemplo, de Ledoux o en otras arquitecturas, la idea de petrificar el agua, pero al mismo tiempo de mantener las ondas o el movimiento, es una metáfora que hemos utilizado, por ejemplo, en el caso de la escultura sinusoidal o de otras esculturas móviles. El estudio de la figura humana pienso que ha sido esencial en mi trabajo y pienso que es una fuente de inspiración, sin límites. No solamente en la medida en que permite recrear formas que pueden venir de la estilización del cuerpo humano, sino que además permite llevar un sentido artístico que vaya a través de lo dramático, que vaya a través de lo existencial, como unas pinturas, por ejemplo, del barroco lo muestran. Esto es una pintura de El Greco, por ejemplo, en que la posición de las manos juega un papel preponderante. No solamente son un elemento compositivo en el conjunto, sino que además son una alegoría. Parece como si el alma de la persona de la que la composición se trata pasase a lo largo del cuadro y además se combinase con las cabezas, cada una de las cabezas de la serie horizontal de cabezas tremenda que hay en medio de la composición. Esto le da no solamente una dimensión humana directísima, sino que le da también una dimensión armónica en el sentido de la búsqueda de una sinusoide, en el sentido de la búsqueda de un movimiento controlado, en el sentido de un estudio compositivo en el que en el cuadro trascienden los diferentes niveles de entendimiento del mismo y nos dan noción de una profundísima complejidad de pensamiento. Es la ambición de mi trabajo el hacer obras en el que la cantidad de pensamiento sea suficiente como para hacer que estas figuras tan abstractas estén todavía llenas de vida y puedan interpretarse no como un puro gesto geométrico o como un acto mimético, sino que tengan un significado que vaya más allá del puro problema constructivo y que lo ligue a una noción existencial digamos, del quehacer de un arquitecto, entendiendo la arquitectura en este momento no solamente como una profesión pura y propia, sino también entendiéndola como un arte.